¿Qué tal amigos de Reputación que deja huella? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Miguel Q, soy CEO de Influencia, consultoría de reputación. Y desde este espacio, como lo hemos venido haciendo a lo largo del año pasado, venimos colocando en valor las buenas prácticas de reputación, conociendo también la trayectoria de diferentes ejecutivos que han liderado estrategias de reputación en grandes empresas, ¿no? La mayoría de ellos a los que hemos entrevistado son personas que han tenido roles de liderazgo, han sido directivos en grandes corporaciones y han liderado también áreas donde la reputación ha sido un factor fundamental a la hora de poder justamente desarrollar estrategias que ayuden en el cumplimiento de los objetivos institucionales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien he tenido la oportunidad de trabajar en una de mis experiencias en el sector de educación superior. Él es un ejecutivo que ha trabajado en diferentes sectores, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el sector de educación superior, donde tuvo sus últimas experiencias, pero también ha trabajado en el rubro de la tecnología, en el rubro de las telecomunicaciones. Es una persona muy orientada a los resultados, con una gran capacidad de análisis. Y me refiero nada más y nada menos que a Juan Carlos Stoll Martínez, quien ya se encuentra con nosotros y a quien le vamos a dar una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a Reputación que deja huella. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás acá? Feliz de tener este encuentro y que seguramente salgan varios temas de conversación interesantes para la audiencia. No, igualmente, al contrario, estoy muy feliz de poder saludarte, de poder compartir este espacio contigo y de todas maneras va a ser una entrevista súper provechosa para toda nuestra audiencia, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta que te quería hacer, luego de este exitoso paso que has tenido por el sector de educación superior, llegaste a UPC siendo director ejecutivo, ¿no es cierto?, del campus Monterrico y Vía, ¿puede ser? Sí, la historia es, bueno, comienza un poco más atrás, un poco, si quieres, Ya, la puedo resumir, ¿no? O sea, yo vengo de haber comenzado una carrera ejecutiva hace aproximadamente ya 30 años con una experiencia por muchos sectores, ¿no? de Por acuerdo. muchos sectores. Entonces, yo te podría decir que, bueno, me formé como ingeniero industrial, después hice un MBA y luego también he seguido con otro tipo de formación, pero comencé mi carrera en el sector tecnológico, ¿no? Trabajé al Ujú. comienzo de mi vida profesional en compañías, lo que era en ese momento Cosapiata, que era una compañía líder de tecnología. Estuve también en IBM, participé en el lanzamiento en el Perú de un mayorista de productos tecnológicos que hoy es Ingram Micro, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y luego pasé, Sí. digamos, a mi primera gran experiencia a nivel de gestión en servicios, ¿no? Y me uní a la industria de telecomunicaciones, donde trabajé en Movistar, en Telefónica, durante poco más de 11 años, con cargos directivos en marketing, en servicio al cliente. La verdad que participé muchísimo de ese crecimiento explosivo que tuvo la telefonía celular en el Perú cuando tenía muy pocos años de lanzada, ¿no? Con muchas Claro. iniciativas, sobre todo de crecimiento, ¿no? Pero también transformación de canales de atención y buscar rentabilidad en un negocio que venía creciendo mucho, ¿no? Luego también tuve un paso bien interesante en una compañía también global que es Samsung, donde estuve a cargo también de distribución en el canal, digamos, de venta de telecomunicaciones, ¿no? Con una época Ujú. muy bonita donde los smartphones recién se estaban lanzando al mercado y trabajar en una compañía líder, esto también fue fabuloso, reconvirtiendo mucho el portafolio de productos que en ese momento se vendían, ¿no? Pasamos de los teléfonos normales que tú hablabas hasta los smartphones, fue la verdad que muy Claro. interesante y también un crecimiento explosivo, ¿no? Y bueno, y ahí ahora sí un poco encajo con la introducción que hacías, ¿no? Luego de esas experiencias, empalmé con una industria que para mí era novedosa, ¿no? O sea, si ves un poquito la historia entre tecnología, telecomunicaciones, hizo un salto muy fuerte ingresando al mundo de la educación superior, ¿no? Y efectivamente ingresé a UPC, ¿no? Con la posición de dirección ejecutiva inicialmente el campus San Isidro, ¿no? La posición de Ujú. director ejecutivo es un gerente general de la unidad de negocios, ¿no? Correcto. UPC en ese momento tenía tres, ¿no? Tenía el más antiguo Monterrico, tenía San Isidro, estaba abriendo hace poco el campus de Villa, y en paralelo me acuerdo cuando llegué todavía estaba en construcción
el campus de San Miguel, ¿no? Era todavía una maqueta y era un terreno donde se estaban haciendo las... Claro. Entonces tuve las posiciones de dirección ejecutiva de los campus, primero de San Isidro, después pasé al de Villa y finalmente al de Monterrico, que es el campus más grande que tiene UPC, ¿no? Y la verdad, años muy bonitos, ¿no? Crecimientos muy grandes de 2 dígitos en el mercado, ¿no? Crecíamos incluso más del doble de lo que el sector venía creciendo, ¿no? Una etapa muy Claro. interesante, muy bonita, con mucho propósito, y ahí estuve alrededor de unos 9 años. Y luego lo que se produce es un poco la consolidación de operaciones de Laureate en el Perú, ¿no? Laureate Education es una compañía norteamericana que en el Perú, digamos, ejercía su modelo de negocios a través de la UPC, pero también de la UPN y el Instituto Cibertec, ¿no? Y entonces en Sí. ese momento el CEO corporativo tenía una decisión de realizar cambios en los modelos de retención y experiencia de los clientes, así es como me jala el comité ejecutivo del Laureate Perú, digamos, en una posición de vicepresidencia y asumí la dirección central de experiencia y retención de las 3 instituciones del grupo Laureate en el Perú, ¿no? De UPC, de UPN y de Cibertec, ¿no? Y es un poco la última experiencia que tuve, ¿no? Con básicamente en una época que diría yo de muchos cambios y de mucha transformación que seguramente ahora podremos ir desarrollando. Ahora, me imagino que en tu experiencia en el sector de las telecomunicaciones, siendo un ejecutivo muy orientado al servicio al cliente también, a la parte humana, ¿qué tan difícil habrá sido en esos tiempos gestionar justamente la experiencia del cliente, sabiendo pues que las telecomunicaciones es un rubro muy, muy difícil, ¿no? De poder satisfacer a los clientes en ese sentido, ¿no? Sí, y es un rubro donde usualmente es el punto débil digamos, de toda la relación que tienen los clientes con los operadores, ¿no? O sea, siempre creo que si uno le pregunta a cualquier cliente de cualquiera de los operadores, porque este no es un tema solamente de Movistar, ¿qué cosa es lo que tú mejorarías? Siempre dicen la atención al cliente, ¿no? Y eso para mí fue bastante interesante, porque yo no tenía experiencia con trabajar con áreas de servicio al cliente o de atención, ¿no? Yo venía básicamente de funciones muy orientadas a marketing, a crecimiento, a expansión de mercados. Y en ese Claro. momento lo que tuvo Telefónica en el Perú fue un cambio de CEO, ¿no? Tuvo un cambio de CEO donde llega la persona nueva y tenía poco tiempo, digamos, sentada en ese sitio, reconoció que esta era una debilidad que tenía que trabajarse y me acuerdo que me llama, ¿no? Y me dice oye Juan Carlos, me dice tú has tenido una experiencia exitosa liderando marketing, crecimiento comercial, pero ahora te necesito en un rol nuevo. Entonces, obviamente mi respuesta es claro, ¿dónde me Claro. necesitas? Y ahí es donde me dice, te necesito en servicio al cliente porque la percepción del servicio es muy mala, el servicio no es el que queremos y necesito a alguien con una visión distinta que actúe ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a esa área, yo era como el bicho raro, ¿no? Porque yo venía de marketing, entonces y ahí habían equipos que tenían muchos años trabajando en atención al cliente. Entonces fue un cambio bien interesante y tal vez entendiendo un poco por qué se produce esto es porque ese CEO lo que quería es que alguien que tenga la visión a veces un poco más centrada en el cliente y en sus dolores. Acordémonos que marketing, por ejemplo, entre las cosas que maneja los estudios de mercado, conoce un poco dónde De están las acuerdo. fortalezas, pero también las debilidades. Entonces, así es como me encarga esto. Y de verdad que, bueno, lo primero que me tocó en ese momento fue trabajar mucho con el equipo, escucharlos. Y luego, cuando tocó poner en marcha ya iniciativas, yo diría que el cambio importante que sucedió fue que en muchos casos creo que atención al cliente se centraba en métricas muy duras, ¿no? Muy duras que Sí. son, por ejemplo, tiempos de atención, tamaños de las colas, tiempos de espera, ¿no? Y a veces esas métricas terminaban un poco sacando al equipo de contexto, ¿no? Y más bien ahí dijimos, no, vamos a hacer un poquito un alto en esto, vamos a revisar cómo es que estamos midiendo esto y más bien las métricas comenzaron a cambiar. Eso no quiere decir que se dejaban de lado esas métricas, igual estaban ahí porque finalmente tú tienes que medir siempre la operatividad, pero comenzamos a introducir mediciones que ya tenían más relación con satisfacción del cliente y comenzamos a ver cosas como CSAT, como NPS, índice de satisfacción del cliente y cosas por ahí que un poco orientaban más cómo es que se iban a ir produciendo las decisiones que luego terminaban en la operación, ¿no? Pero fue bastante complicado. Yo creo que al final esa es una labor que no se puede terminar
por ejemplo, 3 años, que son los que yo tuve en la posición. Además, es Ujú. interesante porque te dicen, mejora esto, 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 pero también reduce costos, ¿no? Entonces, al final aparecen estas Exactamente. dicotomías con las que tienes que jugar como esos malabaristas que tienen varias cosas a la vez y no se te tiene que caer Exacto, ninguno, y entonces, ¿no? claro. Y un poco, digamos, creo que encaminamos una serie de cambios, pero esto es un trabajo de largo aliento, donde además, cuando traes una historia que no ha sido la mejor, siempre es mucho más difícil revertir percepciones que construir percepciones nuevas. Entonces, eso Sí, probablemente demanda totalmente. más esfuerzo. Es parte de los retos que uno tiene en la gestión de reputación, ¿no? Poder revertir una percepción que ha sido negativa cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo de lograr de que esta percepción negativa se convierta en algo positivo, ¿no? En ese sentido, Así es. si hiciéramos un paralelismo quizás con la vida deportiva, con el fútbol que tanto nos gusta, ¿tú serías una suerte de volante polifuncional que se mueve por toda la cancha y que habilita justamente los pases para que las empresas puedan hacer los goles y ganar los partidos? Sí, porque yo diría que, a ver, yo siempre me he enfocado mucho digamos, en gestionar crecimiento sano. ¿Ya? Ujú. Si bien es cierto que yo provenía de áreas de marketing y comerciales y luego tuve áreas de servicios, siempre yo como comercial era un comercial un poco atípico, ¿ya? Porque siempre combinaba mucho, no solamente las métricas comerciales, sino me gustaba combinarlas con métricas de satisfacción del cliente y con métricas financieras, ¿ya? Digamos, ese era Ujú. como mi triángulo, ¿no? Porque nunca en verdad yo he creído en el crecimiento por crecer, ¿no? O sea, solamente hablar de hoy, crecí a tantos dígitos, crecí más que el mercado en estas cifras, sí, o sea, eso es importante. Finalmente las empresas Ujú. viven de dos cosas, no viven de crecimiento y viven de rentabilidad, De acuerdo. pero nunca me sentía tranquilo y eso es un tema ya de orientación propia mía de solamente jugar en una cancha. Entonces, haciendo un Ujú. poco, recuperando un poco esta analogía que comentaba, sí, yo te diría que soy un poco el volante que repartía la pelota, que mira un poco hacia dónde hay que abrir la cancha, dónde cerrar, pero eso tampoco me quitaba a veces la posibilidad de patear un tiro libre y meter el gol, ¿no? Muy bien, perfecto. Y dentro de esta organización o priorización de objetivos dentro de tus roles tan diversos, ¿de qué manera encaja la gestión de reputación dentro de esta visión integral del negocio con crecimiento sano? Yo lo primero que debería decir es que yo creo que diferentes empresas gestionan la reputación de manera distinta, ¿no? Entonces, Ujú. hay algunas que creo que todavía están en niveles muy básicos, donde para ellos la reputación son dos cosas, creo yo, ¿no? El manejo que pueda aparecer de algún tipo de crisis, ¿no? Por eso es que se habla mucho, creo yo, esta famosa frase de crisis reputacional, y creo que piensa que la reputación a veces es gestionar solamente esos problemas, y piensan Claro, también que la reputación en algunos casos solamente depende de los equipos de comunicaciones, ¿no? eso, Hay un poco a claro. veces ese sesgo y tienen una visión un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco limitada de lo que debería Sesgada. ser la reputación, ¿no? ¿No? O sea, es así, Sí, ¿no? sí. Entonces yo lo que diría es, Ajá. en principio, la comunicación es parte de la reputación, sí, pero no es todo. Y más bien yo diría que la reputación es lo que haces todos los días, ¿no? Yo diría que la Eso. reputación es un activo operativo, no solamente del área de marketing, ¿no? La reputación en realidad crece cuando tú entregas lo que prometes para comenzar. Y Ujú. también diría yo que cuando la experiencia real que tiene tu cliente es la que confirma eso que has ofrecido y le entrega al menos eso, o en el mejor de los casos, le entregas más, ¿no? Y también diría otra cosa, ¿no? Que a veces la reputación se destruye también muy fácilmente cuando entregas Es algo o cuestión un de mal segundos. servicio, ¿no? ¿Sí? ¿No? O sea, Claro. yo siempre diría oye, ¿cuándo es más probable que la reputación se destruya? Si entregas un mal servicio o si haces una mala comunicación o mala publicidad. Y evidentemente esto es más probable que se destruya la reputación por un mal servicio, ¿no? Entonces me parece por ahí es algo interesante en cómo hay que enfocar la reputación y hay que en verdad tener en mente que la reputación en realidad es lo que te queda cuando nadie te está mirando puntualmente, ¿no? Esa es un poco esa Claro. sensación que se queda, ¿no? Y creo que va por ahí la historia, ¿no? En mi caso Sí. particular, lo que yo diría es que ha habido bastante aplicación siempre de cuál es la experiencia del cliente. Yo diría que no Ujú. es diseñar cosas
como a uno se le ocurren o como la intuición te dice. O sea, tienes que preguntarle al cliente directamente qué cosa es lo que necesita y de acuerdo a eso ser consecuente, ¿no? Yo me acuerdo hace no mucho tiempo, me tocó justo trabajar algunos planes de mejora del servicio, ¿no? Y entonces cuando haces tú la primera reunión con el equipo viene y Ujú. vienen, y me parece muy bien, traen una serie de iniciativas, ¿no? Tienes tantas iniciativas casi como personas tienes sentadas frente a ti, ¿no? Y cada uno con una visión muy distinta del tema, pero al final cuando uno hace la pregunta de, oye, ¿y por qué esto? La respuesta termina siendo no, porque te lo dice el sentido común, porque en el pasado fue así, porque a mí se me ocurre. Y yo diría que si queremos hacer esto bien, no podemos dejar esto a ese tipo de suposiciones. Entonces, lo primero que me acuerdo que tuvimos que trabajar con el equipo fue, oye, estudiar qué cosa es lo que el cliente hoy día realmente te demanda porque es relevante. Eso es lo otro, porque el cliente Sí. también te puede demandar 100 cosas y tú tienes que escoger en cuáles decides ejecutar un cambio. Tú no puedes cambiar 100 cosas a la vez. Y el criterio viene por, oye, ok, de estas 100 cosas vamos a trabajar estas 5 primeras, estas después y poder generar una jerarquía, ¿no? Entonces, en este caso particular y para aterrizar temas concretos, oye, uno se reúne con stakeholders, se suelta una serie de hipótesis, ¿no? A raíz sobre todo de lo que se ha vivido en momentos difíciles, y luego con eso trabajas un Customer Journey Map, donde tú vas entendiendo bien a raíz de que ya interactúas con tus clientes y entiendes bien cuáles son los diferentes puntos de contacto que tienen ellos con tu servicio en este caso, y en cuáles de ellos presentan dolores y cuáles son, ¿no? Y de acuerdo a eso vas buscando un poco ya cuáles son los consensos, los sometes un poco ya a estos comités que entienden un poco más del tema y vas construyendo portafolios de soluciones a problemas, pero que estén alineados con este Customer Journey Mapping, ¿no? Y no sean simplemente Ujú. disparos al aire pensando que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo diría, no se puede trabajar un buen plan operativo de servicio al cliente, o en este caso también incluso de construcción de una mejor reputación, sin involucrar directamente a tu principal stakeholder, en este caso que puede ser tu cliente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Todo lo que tú has dicho, yo lo resumo en el concepto de la consecuencia, ¿no? O sea, una reputación no se sostiene en el tiempo si es que no hay una coherencia, primero entre los estímulos que conforman o que dirigen, ¿no?, la comunicación, y en segundo lugar, cuando estos objetivos comunicacionales o reputacionales no están alineados tampoco al objetivo del negocio, ¿no?, al objetivo estratégico del negocio. En ese sentido, creo que también es muy importante entender que el líder tiene un papel fundamental dentro de esta ejecución, ¿no? Primero tiene que comprender el sentido estratégico de hacer esto y en segundo lugar tiene que comprometerse a ser su principal embajador hacia adentro de las organizaciones, ¿no? Y llevando un poquito el tema hacia lo que es ya la reputación interna de los colaboradores dentro de una organización, ¿cuáles crees tú o qué es lo que a ti te ha funcionado, ¿no?, para poder justamente promover tu trabajo internamente en una organización y que esto finalmente construya una reputación positiva de tu imagen profesional frente a tus pares y a las personas que diriges? Yo comenzaría diciendo que yo creo que existen dos tipos de reputación, ¿ya? Ujú. Hay la reputación que un líder cree que tiene y otra cosa es la que en los pasillos se comenta que tiene, ¿ya? Eso es lo primero Exactamente. que hay que entender, Claro, ¿no? Sí. He, claro. he visto personas muy disociadas de la realidad creyendo que tienen una super reputación y su reputación está en el suelo, a pesar de que puedan hacer publicaciones, den entrevistas, interactúen con prensa que diga otra cosa. Entonces, lo primero que yo te diría ahí es que tiene que haber mucha consecuencia entre la imagen que proyectas y lo que eres. O sea, en verdad, De acuerdo. ese es un poco el punto de partida que a mí me ha gustado siempre buscar, ¿no? Y entonces, esa reputación tiene que ver con qué cosa es lo que la gente sigue, qué cosa es lo que la gente mira, ¿no? Yo te diría que la gente no necesariamente sigue a una persona por el título que tiene, por el cargo que tiene, sino más bien lo hace con una persona que demuestra consistencia, una persona que ellos pueden calificar como justa, una persona que tiene capacidad de decidir, pero también capacidad de escuchar, ¿no? Y entonces, Eso.
Cuando eso se produce, un líder incluso a veces, y toca muchísimo, toca hacer a veces decisiones que no le gustan a la gente, y eso en verdad no tiene por qué destruir tu reputación, ¿no? O sea, un líder con buena reputación no es el que hace lo que la gente quiere. Yo diría finalmente que la verdadera buena reputación de un líder es cuando es capaz de transmitir, yo diría, lo podría resumir en tres cosas, ¿no? En mi cabeza son que tiene un rumbo, que es coherente, y diría yo también que trabaja con un método. Eso. Buenísimo. Y en cuanto al liderazgo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que los líderes tienden a tener una postura estratégica en ciertas situaciones que pueden ser afectadas por el macroentorno, por situaciones externas que podrían desestabilizar la operación del negocio. ¿Cómo podemos trabajar en un liderazgo que sea adecuado en entornos de cambio, más aún teniendo tu experiencia de haber trabajado en múltiples sectores y también de haber atravesado por diferentes etapas propias en el crecimiento del negocio, ¿no? ¿Has vivido tú quizás también operaciones donde has tenido que migrar hacia otra corporación o has sido absorbida esta corporación o has estado en proceso de venta, como nos tocó en algún momento a nosotros cuando trabajamos en UPC, y luego pasar a un corporativo donde hay otras empresas ya trabajadas de una forma más conjunta, ¿no? A ver, yo lo que diría es, yo creo que el liderazgo de hoy día es un liderazgo muy distinto al de hace unos 10 años o tal vez menos, ¿no? Creo que vivimos en épocas bastante turbulentas, y cuando digo turbulencia no quiero reflejar una connotación negativa, sino es que el agua está muy agitada, ¿no? Y el agua está muy agitada porque vivimos en un mundo donde, digamos, hay permanentes compras y ventas de instituciones, de compañías, donde tenemos disrupción, ¿no? Creo que la inteligencia artificial es un disruptor muy grande, donde al final, y también hay hoy en día mucha exposición, no solamente a resultados, sino a productos y servicios, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas cualidades que el mundo moderno, por llamarlo de alguna manera, exige a un líder, ¿no? ¿Cuáles son, en mi opinión, estas cosas, ¿no? Creo que, o sea, si yo tuviese que contratar hoy a una persona, imagínate para un cargo de director, ¿qué cosas son las que yo buscaría en esa persona? Yo lo que diría es que sea una persona, primero que tenga mucha claridad estratégica, ¿ya? O sea, tiene que ser una persona con una capacidad de visión más allá del corto plazo, porque de nuevo, el corto plazo es muy turbulento, en el cual pueda, digamos, guiar a su equipo o incluso a la organización dependiendo del rol que le toca cumplir, ¿no? Esa claridad estratégica es bien importante, ¿no? Luego, también, como tenemos tantas variables interactuando, es muy fácil distraerse, ¿ya? Entonces yo Eso. diría que otra virtud bien importante que tiene que tener este nuevo tipo de liderazgo es la capacidad de simplificar, de hacer simples las cosas. Hay una frase que a mí me encanta que es en inglés, que es keep it simple, stupid, ¿no? O sea, de verdad, oye, todo tiene que estar a un nivel de simplicidad máximo, ¿no? Otra Claro. cosa que creo que también es importante es que creo que hay que saber moverse con bastante tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Hoy día las cosas no son blanco y negro, o sea, hoy día es blanco, mañana puede ser gris, pasado mañana negro, y va cambiando de acuerdo a la visión de la persona. O sea, si no sabemos manejarnos en este contexto de incertidumbre o de ambigüedad, creo que hay problemas, ¿no? Y eso para mí Pero a como veces que conecta con lo siguiente, ¿no? Sí, sí, perdona que te dime, dime. interrumpa. A veces los líderes son muy radicales con esa visión, ¿no? De que o hacemos todo desde un punto de vista tecnológico y dejamos atrás el pasado, o al revés también, ¿no? A veces uno se empecina se aferra al pasado y no quiere darle rienda a las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso va un poco por un tema de cómo se ejecutan las transformaciones, que pueden ser de organización, de tecnología, donde muchas veces se olvida lo principal que son las personas, y sobre eso creo que también podemos conversar ahora un poco, ¿no? Claro. Nada, retomando un poquito el tema, yo creo que, bueno, te hablaba hace un momento de, sí, tolerancia a la ambigüedad, creo que es bien Mm. importante, pero esa ambigüedad también yo creo que le exige una cosa al líder, ¿no? Que es que el líder tiene que ser valiente para decidir, ¿ya? Porque si hay ambigüedad, es muy fácil como que paralizarse, esperar información mejor, y lo que el mundo en verdad hoy día no soporta es
paralizarse y no ejecutar, ¿no? Entonces, esa valentía Sí. para decidir, ese ser como corajudo es bien importante, pero para mí todo al final decanta en una cosa final, ¿no? Que es que tienes que ser como líder también bien humilde para corregir cuando te equivocaste, ¿no? Y asumir que también si el equipo se equivocó y tú fuiste parte de esa decisión, de ninguna manera responsabilizarlo de eso, sino asumirlo como tú fuiste parte de esa decisión y rápidamente, digamos, entender, nos equivocamos, giremos el timón del barco, ¿no? Y te enrumbas de nuevo. Y en medio de esa virtud de ser humilde, tampoco todo tenemos que confiarlo a la intuición del líder, porque para eso están las evidencias, la investigación de mercado, los estudios, y a veces uno quiere obviar estas cosas porque se vale mucho más de la intuición que de la propia evidencia científica, ¿no? Sí, yo creo que la intuición, o sea, al final es válida en una etapa final, ¿no? Porque hablábamos de que, a ver, la intuición de ninguna manera te exonera de contar con buena información, digamos, la buena información proviene de diferentes fuentes, ¿no? Como tú decías, Eso. en un caso pueden ser encuestas que te dicen los clientes, en otro caso puede ser la información te puede provenir después de haber procesado, por ejemplo, con modelos analíticos, mucha data que tienes en la organización, incluso puedes crear modelos con inteligencia artificial y al final pero claro, tú con todo eso tienes que decidir, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la famosa pregunta de si la inteligencia artificial reemplaza o no a la persona. Yo diría que no. Al final lo que te pone es un menú mucho más profundo al cual puedes acceder, pero justamente vamos a eso, ¿no? La decisión final de tomar una decisión de negocios pasa por una persona, ¿no? O pasa por un equipo. Entonces, al final, Ujú. de ninguna manera, digo yo, estamos exonerados de cumplir con toda esa rigurosidad en el análisis, pero finalmente en cualquier decisión final hay un componente de riesgo y es donde la intuición y la experiencia de la persona juega un papel interesante. Importante, ¿no? Y ahora que has hablado del tema de la inteligencia artificial, cuéntame de qué manera has incorporado, ¿no?, a tu gestión empresarial el tema de la IA y cómo la analítica de datos también fusionada con la inteligencia artificial te ha ayudado a poder tomar mejores decisiones. Bueno, debo comenzar diciendo que estas son aguas, creo que muy nuevas para muchísimas personas. Eso. Probablemente, incluso en posiciones más senior, es mucho más difícil tener conocimiento de esto. Yo me acuerdo el año 2023, haciendo mucho tiempo, o sea, es poco en tiempo, pero es mucho en experiencias. Me acuerdo que estábamos nosotros con un problema donde teníamos que maximizar la permanencia de los clientes, ¿no? Y contratamos a una persona, un director contratamos que tenía mucha experiencia en esto, que venía de otras industrias, ¿no? Lo Ujú. primero que debería decir es que a mí me costaba mucho conversar con esta persona al comienzo, porque me hablaba de cosas que yo de verdad que no ¿Te entendía, hablas en ¿no? chino? Y al final, sí, o sea, me salía con cada palabra en jerga, con cada cosa, y yo lo miraba y tenía que preguntarle y repreguntar y repreguntar. Fue un proceso bien interesante para mí de mucho aprendizaje. Además, en paralelo dije, oye, si yo quiero conversar bien con esta persona de mi equipo, yo mismo tengo que aprender en esto, ¿no? Me acuerdo que seguí Claro. algunos cursos de capacitación rápidamente, cosas así de alto impacto para poder conversar en este idioma. Entonces, esta es la primera enseñanza, creo yo, que yo tuve, ¿no? Que es, oye, tienes que entender que todo esto avanza tanto que probablemente esto tienes que reaprender o hacer un upskilling en periodos de tiempo muy cortos. Estoy seguro que incluso lo que yo aprendí el año 2023, en el camino algunas cosas se fueron refrescando y hoy día Sí. algo más de refresco todavía necesita, ¿no? Pero bueno, eso es parte, digamos, de lo que no se habla mucho de cuando queremos eh, poner en nuestra organización este tipo digamos, de capabilities, ¿no? Como pueden ser estos modelos basados en inteligencia artificial. Yo qué diría ahí, Miguel, ¿no? Yo lo primero que diría es que la IA no es algo que transforme de por sí empresas, ¿no? Que la Ujú. transformación en verdad la generan las personas que hoy día están en capacidad de usar bien esa inteligencia artificial. Eso es lo primero que quisiera De decir, ¿no? acuerdo, O sea, que de la acuerdo. IA va a reemplazar a las personas, probablemente algunas funciones muy operativas puede ser que suceda, pero en general, para muchísimas otras cosas más que son la mayoría, no la reemplaza, ¿no? Y hay que entender entonces para qué entonces está la IA, ¿no? La IA, ¿para qué nos sirve? En mi caso particular, lo primero que diría es para escalar buenas decisiones,
¿no? Porque te pinta un panorama mucho más claro. Y por lo tanto, puedes también acelerar procesos, ¿no? Porque obviamente cuentas con información mejor procesada y más rápido. Y eso lo que te permite finalmente es mejorar el foco de en qué quieres ejecutar. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Esto, pero también hay que entender otra cosa, ¿no? Si tú tienes procesos malos en tu organización e implantas soluciones de IA, lo único que vas a acelerar es que las cosas malas lleguen más rápido, ¿ya? Pero no, en muchos casos no te la va a cambiar. Y Está es muy una bueno. paradoja esto. Está muy Y he bueno. visto que la usan, ¿no? O sea, tienes los Y procesos sucios. pienso, ahora que lo Sí. dices, claro, ahora que lo dices, pienso en este chatbot terrible, ¿no? Al que todos nosotros, cuando queremos tomar contacto con una empresa, escribimos, no nos da la respuesta ni tampoco soluciona nuestro problema. Y en lugar de acelerar, como tú dices, una solución, ¿no? Lo que hace es acelerar un error y exponenciarlo, ¿no? Y hacerlo más visible. Sí, sí. Pasa eso, y entonces eso ¿qué te exige, no? O sea, uno tiene que haber probado bien, si digamos, usando un poco el ejemplo que comentas, y queremos ya comenzar a interactuar con clientes con otro tipo de herramientas, o sea, es un acto suicida, simplemente reemplazar una cosa por la otra, ¿no? Es un acto suicida porque al final, si no te salió bien, de nuevo, y estamos de nuevo retomando el tema de reputación, eso te puede generar mucho ruido y mucha suciedad que no vas a poder limpiar tan fácilmente, ¿no? En realidad, ¿qué es lo ideal, no? Lo ideal es, oye, primero, puedes hacer esto por fases, ¿no? O sea, reemplazas una parte, puedes incluso escoger un segmento de clientes en los cuales quieres hacer tu prueba y luego, si todo funciona bien, escalas. Pero lo otro además es tener la gradualidad un poco de ir, reemplazo esto, pero tengo en coexistencia esto. Y yo diría que además, siempre como plan de contingencia, tienes que tener algo que no dependa de este tipo de tecnologías. Porque en algún momento, no solamente es que estas cosas pueden fallar, sino que van a fallar. En algún momento van a fallar. Y si no estás preparado en ese momento para ver cómo reaccionas ante esa falla, estás en un problema bien serio. No, definitivamente, ¿no? Y dentro de esta gestión de crisis que muchas de las empresas, y esto es algo también que te lo quiero preguntar, ¿por qué llegan tarde a tener una adecuada cultura preventiva en la gestión de crisis? Pero todo empieza, en la mayoría de los casos, por las áreas de experiencia al cliente, las áreas de servicio, que no dimensionan quizás las consecuencias de una mala gestión, de una mala experiencia, y cómo esto termina pues ensombreciendo toda la buena campaña que puede hacer una empresa en favor de su posicionamiento, ¿no? Creo que eso sucede cuando se produce una confusión en los indicadores que el negocio está persiguiendo, ¿no? O sea, es muy fácil que haya, digamos, confusión y se quiera bajar, a ver, de saque, queremos bajar gastos, o queremos mejorar los tiempos de respuesta, o ¿no? Que es disminuir los tiempos de espera, o queremos atender más rápidamente, ¿no? Y comenzamos a crear una máquina muy eficiente que creemos que va a ser la mejor, pero al final, oye, el cliente no lo está viendo así. Entonces yo diría que el principal problema está en que uno no mide el impacto que ese cambio va a generar en tu cliente, ¿no? O sea, al final, imagínate que de un momento a otro decimos, no, mira, vamos a reemplazar estas personas que atienden, ya sea vía un call center o vía presencialmente, todo esto por inteligencia artificial, por agentes de inteligencia artificial. Oye, y esto, ¿y qué pasa si no tienes al modelo en ese momento bien entrenado? ¿Qué pasa si te entusiasmaste y quisiste presentar, alguien quiso presentar esto como un logro? Oye, fíjate, estamos innovando, estamos haciendo eso. ¿Creen que eso va a mejorar su imagen no solamente en el mercado, sino también internamente dentro de la compañía, donde se van a dar aplausos? Mira cuántos costos has reducido, fíjate cómo se redujo tu tiempo, y al final, ¿qué tienes? Oye, tienes un desastre con tus clientes, ¿no? Donde al final esto no pudieron resolver el problema puntual que tuvieron y lo peor de todo es que a veces no tuvieron una instancia a la cual acudir, humana quiero decir, para poder resolver eso. Y he visto esos problemas de cerca y son realmente desastrosos, ¿no? Y para mí el gran problema está aquí es nunca, primero, hacer las pruebas que esto necesita y en segundo lugar, asumir que tu cliente quiere eso. Y eso es un problema. No, y de cara a la gestión interna, muchas empresas tampoco tienen descuidados sus procedimientos, sus protocolos en el abordaje de este tipo de situaciones.
Y sucede de que las personas que a lo mejor gestionan esta experiencia del servicio no tienen a quién acudir dentro de la organización para poder gestionar situaciones que son contingentes. Porque sucede que personas que están atendiendo a los clientes o a los consumidores no tienen esos skills comunicacionales o ese tacto comunicacional para poder atender una situación de ese tipo, ¿no? O sea, sí, es correcto, pero yo creo que yo incluso iría un poco más allá, no solamente por las personas de atención, sino yo lo que diría es, cuando tú tienes un problema recurrente de atención, el problema no es del equipo de atención, el problema es de tu sistema como organización. ¿No? Porque ahí lo que tienes que mirar es, oye, ¿cuáles son los procesos que tienes atrás que están haciendo que el cliente tenga que recurrir al canal de atención porque muchas cosas están fallando? Ya lo he Eso. visto y lo he vivido un montón de veces, ¿no? Donde al final esto pasaba, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo y lo puedo contar en las industrias donde he trabajado, ¿no? A veces habían reclamos de clientes en telecomunicaciones cuando la red en algún sitio, la red me refiero al sistema, la señal que tienes, se caía permanentemente, ¿no? Y esto a veces era un problema de ingeniería, donde al final, oye, la torre no está, por ejemplo, bien calibrada y simplemente las llamadas se caen, se caen, se caen. ¿Qué cosa hace eso? Hace que te inunden el canal de atención con reclamos de ese tipo, donde la gente dice, las llamadas se me caen, entonces y al final claro, el equipo de atención lo que hace es escucha eso, lo retransmite al área adecuada, pero si esa área adecuada que tiene que resolver las cosas no lo soluciona, entonces al final lo que tienes es un problema donde la gente dice, se queja al canal de atención, dice, porque llamo a atención y no me resuelven el problema. En la UPC me acuerdo un problema también clarito de ese tipo, ¿no? Al final procesos de matrícula, y se caía el Ujú. sistema, se caía, y además tú sabías que se iba a caer antes que incluso la matrícula sucediese, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? ¿No? Entonces, cuando las famosas encuestas de NPS que se toman en ciertos periodos del año, ¿no? Como principales motivos de detracción o de insatisfacción que salía, la atención al cliente, ¿no? Entonces, y al final, ¿por qué era la atención al cliente? Porque, claro, llamaban a la persona de atención y lo que querían es que la persona que esté ahí les arregle, les matricule, y eso, evidentemente, por una serie de cosas no se puede hacer, y esto tenía su origen en un problema tecnológico, ¿no? Entonces, al final, por eso digo yo, atención al cliente es como la última línea de batalla, ¿no? Donde tiene que contener muchos de los procesos de la organización hacia el cliente que no están funcionando bien, ¿no? Y esa es la parte, digamos, Ujú. donde termina rompiéndose siempre la relación con el cliente, ¿no? Y ahora, de cara a la comunicación, ¿cómo le explicas esto tú al cliente, no? Imagínate, ya que has puesto el ejemplo de UPC, el estudiante que todos los semestres se queja por la misma situación, ¿no? O sea, ¿cómo le haces entender a ese usuario, a ese cliente, que hay un problema en tu tema que no puedes resolver en este momento y que eso a lo mejor está afectando justamente su experiencia en la matrícula, ¿no? Aquí hay dos cosas, creo yo, ¿no? La primera es el manejo a corto plazo del problema y el otro es la Ujú. solución a largo plazo, ¿no? Entonces, comienzo por el segundo, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es cuando tú detectas un problema que recurrentemente te sucede, o sea, el Eso. responsable de esto tiene que ser accountable, tiene que rendir cuentas sobre que eso en la próxima ocasión no va a suceder. Ok, en este momento no se puede resolver por lo que sea, pero en el siguiente proceso similar, esto tiene que estar arreglado. O sea, si es que eso no sucede, tenemos un problema. ¿Ya? Tenemos un problema. O sea, si yo tuviese la decisión, para mí, algunas cabezas seguramente tendrían que rodar. ¿Ya? Para mí algunas cabezas tendrían que rodar Ujú. porque no, para mí no es sostenible que además esa misma área que es la que te genera el problema es la que unos días antes te había dicho que no iba a haber ningún problema. ¿Ya? O sea, Claro. primero hay un problema ahí, ¿no? O sea, y es el problema de largo plazo, que tú tienes que saber solucionar para el siguiente proceso. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si ya el problema salta, cuando tienes el problema y ya tienes al cliente llamándote? O sea, ahí lo que tú tienes que haber armado, y eso es un poco lo que se busca, es un plan de contingencia, sabiendo que es altamente probable que ese problema suceda. Entonces, tu plan de contingencia, en ese caso, es el que luego tú pones a nivel de la comunicación. O sea, lo peor que puede pasar a nivel de comunicación es tú ofrecer algo que no vas a poder cumplir, ¿no es cierto? Tal Pero cual. tampoco es que no puedas Sí. ofrecer nada, ¿no? Porque tu cliente te está demandando la solución a un problema que tiene. Entonces, esto comienza por un Ujú. paso previo, ¿no? Que es preparar bien tu plan de contingencia para que si tú sabiendo que
esto tiene alguna probabilidad de que suceda, tiene que estar resuelto. Entonces, lo que tú haces en ese momento es activar tu protocolo de plan de contingencia, y el protocolo de plan de contingencia no solamente incluye qué cosa es lo que tu área, digamos, que provee el proceso va a hacer atrás, hablo del back office, sino para ese momento tienes que tener armado qué cosa es lo que tú sabes que le tendrás que decir a tu cliente. Lo que no puedes hacer ahí es estar improvisando. O sea, si estás improvisando, hiciste mal el paso previo. ¿Ya? Porque el paso previo es asumir que esto va a fallar y por lo tanto construir tu escenario. Yo diría que pasa por eso. La comunicación, para responder directamente a tu pregunta, lo que tiene que hacer es ofrecer algo que tú previamente has coordinado que vas a poder brindar. Nunca ofrecer algo Claro, que no vas a poder cumplir. claro, tiene que estar completamente validado y tener la certeza de que esto va a ser así, porque si no viene nuevamente el quiebre de la credibilidad, ¿no? Y recuperar una Así es. confianza en un territorio que constantemente estaba vapuleado por la mala experiencia es algo muy, muy complicado. Y muchas veces también las empresas creen de que los problemas de reputación o las crisis de reputación se solucionan con más y mejor comunicación. Y a veces el comunicador se vuelve tan, diría yo, falto de una autocrítica, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ok, si yo sigo obedeciendo las órdenes, ¿no? De los directivos y les digo sí a todo, entonces nunca voy a solucionar el problema de raíz. Siempre voy a encontrar un mejor maquillaje, ¿no? Para los problemas que afronta la organización. Pero un verdadero gestor de la reputación va hacia las áreas que están incurriendo en estos problemas y empieza a desarrollar o a coordinar diferentes acciones para que estos problemas puedan solucionarse de raíz y no ser yo la última rueda del coche que tiene que maquillar el problema a través de una campaña bonita de comunicación, ¿no? Exacto, ¿no? Y a eso iba yo con mi comentario inicial, donde decía que la reputación no es la responsabilidad de un área de comunicaciones, sino que, digamos, toda la organización termina siendo parte Toda del la organización. responsable de esto. Y eso es algo que yo creo que se tiene un poco perdido, donde al final tú ves a la persona de comunicaciones muy estresada, pensando en qué cosa Sí. comunica en una crisis, acudiendo a sus diferentes stakeholders por ahí, y es más, de hecho, creo que no los podemos culpar por hacer eso porque están entendiendo, lo que están tratando es de apagar el incendio, ¿no? Y el problema está en que ese Ujú. incendio, si tú anticipabas que podía suceder, tenías que estar preparado con tus extintores a mano listo para apagarlo, ¿no? Y eso no sucede. Ahora, dentro de este mundo de las contradicciones, en las que suelen caer las empresas que dicen una cosa, pero en la realidad hacen otra, ¿cuáles son estas contradicciones con las que tú te has topado en la vida corporativa? Aquellas que más gracia te han causado y aquellas que has dicho, ¿qué es esto? O sea, hay contradicciones de todo tipo, ¿no? Hay contradicciones desde la alta dirección hasta contradicciones de diseño del sistema, ¿no? O sea, contradicciones del diseño del sistema, por ejemplo, es bien interesante ver a veces cómo las diferentes personas en diferentes áreas son medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al de ventas lo mide solamente por la cantidad de ventas que realizó, ¿no? Ya sea cuántos clientes o cuánto facturó o lo que sea, dependiendo digamos, del giro de negocio de la organización, ¿no? Lo mides por eso, el volumen, ¿no? Pero sin embargo, Ujú, oye, de repente al área de, vamos a volver de nuevo al área de la que estamos conversando, el área de servicio, la mides de repente sí. por satisfacción del cliente, la mides de repente por el NPS. Entonces, ¿qué termina sucediendo? No tienes objetivos contradictorios, ¿no? Donde al final, por ejemplo, el área de ventas le vende a todo el que puede, porque por eso lo están midiendo, por eso lo felicitan, por eso se gana su comisión, por eso se gana su bono, dependiendo de cuál es la persona. Y eso es lo que hace finalmente eso, y esto comienza a construir una base de clientes que termina estando sucia, porque en muchos casos, muchos clientes que llegaron ni siquiera tendrían que haberte comprado porque no eran el perfil. Entonces es el cliente que termina con una serie de insatisfacciones, a veces con promesas de ventas que no has podido tú cumplir porque le ofrecieron lo que sea para captarlo. Entonces tienes al área de servicio intentando solucionar estos problemas. Entonces tú dices al final, como por un lado a un área le exiges satisfacción y al otro lado le exiges volumen. Entonces, esto suele suceder mucho y al final lo que tienes que tener es una serie de objetivos compartidos. En la práctica es lo que he visto que funciona mejor, ¿no? Donde al final incluso un vicepresidente comercial puede ser que tenga dentro de sus objetivos, por ejemplo, NPS. Tú dices, claro, evidentemente no con el peso que tiene para él las ventas en sí, pero tiene que tener una parte donde al final, de alguna manera,
el trabajo que le está haciendo tiene que modularlo para que a la otra área no se le generen problemas. Entonces, hay contracciones de ese tipo, de objetivos, ¿no? Entonces, que al final, si tú no eres capaz de engranar eso bien, tienes un problema con estas contradicciones, ¿no? Y también tienes objetivos, o sea, tienes ya decisiones que tampoco la gente entiende, a veces cuando le dices una cosa y tú haces otra, ¿no? O sea, vi una vez el caso, no sé, de una organización donde, no sé, le pedía a la gente que ahorre un montón de plata, ¿no? Y no la dejaban ni comprar voy a exagerar, lápiz y papel, y oye, ¿sabes qué? No, todo digital, porque no, ya, listo, ¿no? O de repente, oye, ¿sabes qué? Para ir de tal a tal sitio, ¿sabes qué? No vas a viajar en avión, tienes que irte en bus. Eso, o sea, ese tipo de ahorros, o sea, uno dice, ya, ok, podría tener sentido cuando una empresa lo que busca es un poco rentabilizar siempre y cuando estas medidas sean razonables, ¿no? Pero, digamos, con una mano hace eso y por otro lado, no sé, está comprándole La carros a fiesta, todos los vicepresidentes. o la fiesta de fin de año. Ah, O la fiesta de fin de año. reventón, claro. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿cómo por un lado? O sea, esos son mensajes contradictorios, ¿no? Donde al final la gente termina no entendiendo qué cosa es lo que sucede y los confundes. Y esto tiene que ver un poco cuando hablábamos hace un momento de esta coherencia que tenía que tener el líder, ¿no? Si no tienes esa coherencia y pasas mensajes contradictorios, la gente se confunde y al final hay una cosa que creo que es bien clara, ¿no? Que es que eso se termina reflejando en la cultura después, ¿no? O sea, porque la cultura en realidad, no es pues este mousepad que tú le regalas a la gente, la cultura no es el póster que tú puedes pegar atrás de tu oficina, esto no es el lapicerito que tiene una serie oye, de valores o de cosas, ya, eso le encanta hacer esto a los equipos de recursos CS, pero eso no está mal si es que esto tiene coherencia con otras cosas que haces, ¿no? Pero si tú dejas de tener esa coherencia, entonces al final no puedes dar mensajes que se contraponen, ¿no? Por eso que yo siempre digo que al final el liderazgo es el que termina trastocando la cultura, ¿no? Y yo siempre tengo como una analogía que me gusta decir, ¿no? O sea, creo que todos alguna vez hemos visto qué sucede con una pared cuando, por ejemplo, se comienza a humedecer, ¿no? ¿Qué sucede con esa pared? O sea, en un momento está blanquita, recién pintada, está bonita. Esa es la cultura, ¿no? Bien bonita, todo eso, pero el mal liderazgo es esa humedad que se comienza a meter, y en un Sí, momento claro. aparece con una mancha negra en la pared, ¿no? O sea, una mancha negra ahí de humedad. Eso es un poco lo que creo que pasa a veces con algunos estilos de liderazgo que no son Y se coherentes, va ¿no? descascarando, pues, ¿no? Finalmente se va Se agrietando. descascara, se descascara y al final, por un lado, estás tratando de pintar, pero claro, si tú pintas algo, incluso sobre esa mancha húmeda, al ratito, por más que la pintaste, te va a volver a salir la mancha negra de humedad. Entonces, eso es un poco lo que le pasa cuando tienes un liderazgo coherente, ¿no? Buena analogía, ¿no? Y ahora, en este mundo de la reputación digital, mira, hemos llegado casi a los 50 minutos de entrevista, qué bárbaro, se ha pasado volando. Pero quería preguntarte, ¿eres uno de los pocos ejecutivos que han desarrollado pues una presencia considerable en las redes sociales? ¿Tienes un posicionamiento actualmente donde te has dedicado quizás en una primera fase a poder orientar a los jóvenes en el mundo corporativo? Y aquí la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es que tomas esa decisión, ¿no? De compartir tus experiencias en redes y cuáles son tus proyectos de cara al futuro, ¿no? En base a ese posicionamiento que buscas, ¿no? Sí, fue interesante generar ese posicionamiento. En realidad lo hice porque yo históricamente nunca había tenido presencia en redes y creo que hoy día parte de tu imagen profesional, por un lado, tiene que ser visible digitalmente, pero por otro lado lo que yo tenía era siempre mucha inquietud porque muchas personas a mí me buscaban y sobre todo personas, digamos, que tal vez no tenía la experiencia que uno en ese momento ya tenía, no te buscaban y te decían, oye Juan Carlos, aquí en este caso, ¿qué harías? Y un poco lo que yo me di cuenta es que, oye, hay ciertas cosas que no se enseñan en las universidades ni en los MBAs y son cosas que solamente uno mismo, y seguramente equivocándose uno mismo, fue aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que decía es, oye, vamos a ayudar un poco entonces a las personas que hoy día tienen una serie de inquietudes con temas que en mi experiencia eran un poco los que más me preguntaban. Entonces, por eso salió un poquito esa idea de generar contenidos en LinkedIn un poco enfocado a personas que querían tener algunos tips desarrollados relacionados con desarrollar su liderazgo, quiero decir, ¿no? Yo creo que Ujú. eso ha cumplido una misión importante. Ahora más bien, como estoy viendo el año 2026
lo estoy viendo un poco cambiando el tono de los mensajes, tal vez hablando un poco más de temas un poco más estratégicos, ya no necesariamente dirigidos al gerente junior, ¿no? Al jefe, Sí. sino tal vez pensado ya en más gente que podría ser mis pares, ¿no? En el sentido de compartir también con ellos, oye, temas más estratégicos, ¿no? Y creo que por ahí va a ir un poco el desarrollo de los contenidos en este año que viene, ¿no? Para mí también este ha sido un proceso interesante de transición, ¿no? O sea, digamos, también me ha gustado un poco ocuparme justamente en generar estos contenidos porque yo cerré mi capítulo con Glorieta hace no mucho tiempo, hace aproximadamente unos 3 meses. Entonces, la verdad que me estoy tomando este periodo de transición de una manera, primero debería yo decir, bastante activa, bastante intencional, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Yo lo que diría es esto. Lo primero es que me estoy tomando el tiempo de organizar mucho los aprendizajes que he estado teniendo para tener mucha claridad sobre mí mismo, porque en realidad esto han sido muchos años de gestión muy intensa, ¿no? ¿Qué he estado haciendo últimamente y qué cosas es lo que voy a hacer durante las próximas semanas seguramente? Bueno, conectándome muchísimo con el mercado, o sea, estoy conversando mucho con CEOs, con personas de directorios, incluso con headhunters, ¿no? Sobre todo viendo un poco, encontrando dónde hay proyectos y desafíos que sean relevantes, ¿no? O sea, en mi caso particular, roles de gerencia general, de country manager, de dirección general de unidad de negocio, pero no cualquier posición, ¿no? Sino, digamos, alguna posición donde yo tenga un encaje estratégico, ¿no? Y eso hace en realidad que no sea una búsqueda ansiosa, sino que sea una búsqueda muy meditada, muy racional, ¿no? Y mi idea en general es esto, encontrar un lugar donde mi experiencia, que está mucho relacionada con crecimiento, con transformación, liderando equipos grandes, esto pueda generar mucho impacto, ¿no? Y mientras tanto también aprovecho y voy un poco viendo, Sí. oye, por dónde están yendo las tendencias, por dónde están cambiando los modelos de gestión, y creo que uno nunca para en realidad de aprender, así es que estoy también aprovechando en tomarme un tiempo y hacer capacitaciones en algunos temas que creo que son muy importantes y no puedo dejarlos de lado. Súper. Y ya para concluir, ¿cuál sería justamente estas lecciones o aprendizajes en los que has reflexionado durante este tiempo y que quizás podrían servirle a otro ejecutivo que te está viendo en este momento? O sea, yo qué cosas diría, ¿no? O sea, yo lo que diría, en primer lugar, es que no hay que perder de vista nunca a los equipos de personas. O sea, eso es lo primero que es, creo yo, para mí lo fundamental, ¿no? Es entender que los retos que nos presenta nuestra organización siempre tienen que ver con dos cosas, ¿no? Con crecimiento, pero con rentabilidad, ¿no? Uno no puede existir sin el otro, ¿no? Yo, el otro aprendizaje que diría es, en las organizaciones no tienen que existir silos, no tienen que existir compartimientos independientes, sino entender que todo es un sistema, que todo está conectado, ¿no? Entender que al final Claro. las posiciones de alta dirección lo que tienen que hacer es ser capaces de hacer que estas diferentes áreas puedan conversar entre ellas con objetivos comunes, ¿no? Y tratar de evitar un poco estas competencias internas que a veces hay o estos objetivos que pueden ser muy contradictorios y más bien entender que en realidad esto, si a muchas áreas de una organización les va bien, pero a otras les va mal, a la organización no le puede estar yendo bien. Entonces esto es mucho más sano que a todas les vaya bien que a algunas les vaya muy bien y a otras les vaya mal, ¿no? O sea, yo creo que acá no funcionan los promedios, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es digo yo en mis aprendizajes es, oye, encontrar sistemas que estén equilibrados, ¿no? Y por ahí me parece que es muy interesante esto, lo que se puede desarrollar. Y para eso creo que además hoy día, de nuevo repito, ¿no? Lo más importante es los equipos con los cuales trabajamos y entender bien que no todo está en cambiar solamente procesos, en cambiar tecnologías, en meter inteligencia artificial, como hemos estado diciendo, sino sobre todo en ser capaces de construir una cultura que pueda adoptar estos cambios, ¿no? Y de nuevo, esto pasa por las personas. Ujú. Oye, Juan Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has compartido. Hemos llegado casi a los 60 minutos, ¿ah? de entrevista y parece que han pasado 10 minutos. Qué bárbaro. Muchísimas gracias, ¿ah? Oye, Te muy mando un interesante, abrazo muy fuerte muy interesante. y, Gracias, y gracias ojalá que Miguel. estos Gracias. aprendizajes hayan sido de mucho valor y de mucha utilidad para las personas que nos han visto. Seguro que sí. Un placer haber conversado, Miguel, y nada, y esperando que, pues, que esto también
a algunas personas les haya despertado un poco de inquietud sobre todo, y si eso ha sucedido con algunas personas, creo que este espacio está totalmente pagado. Y Gracias. cumplió su objetivo, definitivamente. Nada, Eso. Juan Carlos, muchísimas Listo. gracias. Un fuerte abrazo para Gracias. ti. Agradecer también a las personas que se han conectado a lo largo de esta transmisión. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esta entrevista, si bien es cierto, se transmite en directo a través de nuestra página en LinkedIn. También la va a compartir posteriormente Juan Carlos cuando ya esté almacenada en nuestro canal de YouTube, que se llama Reputación que deja huella. Y finalmente, quienes deseen disponer de este material, también va a estar subida en la página de LinkedIn. No se olviden de estar suscritos, síganos en las redes sociales y tendremos muchos más invitados, muchos más temas de los cuales podamos aprender, y estén al pendiente de nuestro siguiente episodio. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. Cuídense. Hasta la próxima.